te has asomado, Cuauhtémoc, y has organizado seminarios recientemente sobre fuentes alternativas de energía, fuentes nuevas y renovables de energía. Hay que explicar un poco al público cuáles son las formas de generación de energía eléctrica. Vámonos mencionando. La hidráulica, La la eólica, solar, la quema de hidrocarburos. ¿Por qué no describes esas formas y en cuáles y cómo debe intervenir el Estado o en todas? Ese es un tema muy importante. sí hay fundamentalmente dos grandes tipos de recursos para poder generar energía, que son los recursos renovables y los no renovables. El petróleo y el Fuentes gas está, convencionales y no convencionales. así es. Entre los renovables está el caso de la energía eólica, la que genera el viento, de la energía hidroeléctrica que se genera a partir de las presas, de la energía solar, obviamente la proveniente del sol, la que tiene que ver con el mar, la maremotriz, y todas aquellas que se derivan de lo que se llama la biomasa, que se pueden obtener Productos vegetales. de productos vegetales. Entonces, y hay una muy importante que también ha recobrado impulso, que es la energía nuclear. Básicamente son el tipo de energías y que ahora... ¿Todas deben estar esas formas de generación en manos del Estado? ¿Cuál es tu idea? No, pues deben de estar definitivamente en manos del Estado. Yo creo que ahí es muy importante que se conserve esta rectoría. Si una patente eólica es japonesa o es danesa, ¿el Estado la compra o cómo ves tú eso? Yo creo que debería de comprarla y hay la potencialidad y la capacidad de hacerlo, pero también me parece muy importante que no solamente se compre, que no se piense en esa idea, sino que se siga el modelo brasileño. Ellos lo que han hecho es desarrollar una tecnología propia, Que es la biomasa. que es Y la se te olvida biomasa, una muy mexicana, que es la geotermia, ¿eh? la geotermia de Llegamos veras. a tener la mejor patente. Geotermia es cómo sacar la energía de los volcanes en vez de que hagan erupción. ¿Tú lo ves igual? Pero bueno. Sí, tendría que decir algo más, incluso en este terreno de energías alternativas. Todas ellas son el resultado de procesos de investigación de largo tiempo que incluso en los países donde hay estas patentes están esos procesos vinculados a investigaciones en las universidades. En esas investigaciones se cuenta con fondos públicos y ese es el origen en diversos casos de esas patentes. Entonces, me parece de que la presencia estatal está en la propia promoción de la investigación científica, cosa que no hacemos aquí. Por ejemplo, los ingleses hoy tienen un proyecto muy importante en algunas universidades, digamos en la zona de Escocia, cercano a donde está la gran empresa privada inglesa de electricidad, en donde están haciendo investigación para generar a partir del mar energía eléctrica. Y esa investigación que implica, es un consorcio con universidades de ese país, en donde hay participación de los chinos. Igual hay en los Países Bajos y en Alemania Sí. el mismo modelo. Entonces, ahí están los estados, ahí están las universidades y son proyectos de largo plazo. Eso tendríamos que tenerlo en nuestro país. Tendríamos que tener la visión para, con nuestras universidades, decir, vamos en esta dirección y estos son proyectos que comienzan con ciencia básica. Ese es el tema y eso no lo hacemos. Esa es parte de la involución hacia la dependencia de la política de este país. En la investigación científica a un lado, en Pemex quitaron el Instituto Mexicano del Petróleo, habría que comprar. Lo desvanecieron. Bueno, sí, ahí lo tienen convertido en una escuela secundaria de petróleo. Tenemos investigaciones en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que tenía un gran desarrollo, lo están usando para prostituirlo y que justifique todas estas patrañas de meter a los extranjeros aquí a producir energía eólica. La eólica se está produciendo, la eólica En 30 años en Oaxaca, hay fondos públicos ahí, hay fondos del Estado mexicano y el beneficio es Iberdrola, porque es la que está haciendo. Bueno, es que este modelo, bueno, digamos, para generar energía eléctrica necesitas mover una turbina para que con el movimiento genere electricidad. Entonces, ¿con qué combustible mueves eso? Eso es todo el asunto. Sí. Puede ser el mar, puede ser el aire, puede ser lo que sea. Bueno, desde hace años empezaron a meterse también en las alternativas. El Banco Mundial, ¿verdad?, impulsa un proyecto en México, siempre con engaños,
porque este despojo a la nación se ha hecho engañando a la población mexicana. Claro, y la siguen bajo engañando. la dirección de los presidentes de la República y sus achichincles. Entonces empieza un proceso de que hay que modernizar y que hay que usar la energía eólica, cosa que ya tenía el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Eléctricas. Todas las formas estas las hemos investigado. Pero entonces empieza a meter, y a través del banco fulano y del perengano, meten a las empresas españolas en una de las zonas que produce más aire, energía, que es en Oaxaca. En la Ventosa. ¿No? Entonces empiezan a abrir, que es un absurdo porque otra vez a usar las redes de distribución de La la misma CFE, historia. ¿ah? La misma La historia. misma historia. Pero no solamente llegan al extremo de la violación cínica, sino que además quieren subsidio. Entonces, una ley al final del Senado pasado, ya estaba pasando una ley impulsada por todas estas dirigencias panistas y priistas, ¿verdad? De darles un subsidio a esas empresas españolas para que pudieran funcionar. Entonces, como puede ser en algún momento más caro generar energía eólica que en la otra, entonces subsidio, como lo hacen en Europa. Entonces, nos están llevando además a subsidiar a estas empresas con dinero mexicano para que ganen dinero. Y aprovecharse de los bonos verdes también, que representan Claro, incentivos, claro. que son aquellos bonos que se entregan a nivel internacional para efectos de que se favorezca aspectos que ayuden a que no se opere el cambio climático. Esa es otra a que haya- sinvergüenzada de los productores de los grandes países. Ellos pueden contaminar, ¿no? Ellos contaminan y entonces dicen, bueno, nosotros estamos contaminando 100, no vamos a aceptar el protocolo de Tokio, ¿verdad? Pero entonces vamos a pagarle a aquellos, ¿verdad?, para que no contaminen ellos, ¿no? Y nosotros podamos seguir contaminando. Entonces les pagan, a ver, a México, esos menores que no contaminen y que se desarrolle esta tecnología para que nosotros sigamos contaminando. Entonces es una cuestión, ¿verdad? A los pobres denles unas Los pobres sí migajas, firman nosotros protocolo, seguimos contaminando nosotros siguen con la contaminando. empresa. Pero al final de Pero, cuentas- hay una cosa aquí también relevante. Digamos, el tema de energías alternativas es clave. Yo insisto, las energías alternativas reclaman investigación de largo plazo, Claro. reclaman universidades, reclaman fondos públicos, y eso hay que dejarlo perfectamente asentado, porque en el caso de nuestro país, no obstante que tenemos petróleo, el tema es cuidar ese petróleo, porque el petróleo no solo se utiliza Ya no hay que exportarlo como materia prima. Efectivamente, para comenzar no hay que exportarlo, eso es lo primero. O sea, no hay que exportar petróleo crudo. Hay que refinarlo y hay que transformarlo. Hay que transformarlo y hay que darle usos en una multitud de aplicaciones industriales, Claro. e ir limitando los usos para generar energía. O sea, tenemos que ir avanzando en Hay un que escenario reducir de el 15, uso de hidrocarburos sí, como productor de de energía. Ya no energía. hay que quemarlo. Pero ahí Exactamente. está el tema. Se trata de que nosotros llevemos el petróleo a los Estados Unidos. Es sí, todo el eso juego. es inadmisible, Eso es efectivamente. todo el Es invento. inadmisible y es parte. Al final también estamos entregando esa otra riqueza. Así como se entrega la electricidad en términos de generación y se entrega una fuente de ganancia, se entrega el petróleo como petróleo crudo. Pero Ah, fíjate sí. la incongruencia. Obama tiene un memorándum, es decir, tiene un discurso, y tengo el memorándum de investigación que sirvió de base a ello, diciendo, si Estados Unidos quiere cambiar su política exterior, tiene que ir dependiendo cada vez menos de los hidrocarburos, ¿no? De afuera, porque si no está embarcado en Irán, y está embarcado en Irak, y está embarcado en la política aquí con México. Y para eso tiene que cambiar sus patrones de producción. El gobierno de México, en vez de decir, en el supuesto que Obama lo pudiera hacer en la práctica, te tomo la palabra, vamos a cambiar en Norteamérica el patrón de producción de energía. Claro. Lo acabamos de decir en el Parlamento de Canadá. Ustedes son el primer país del mundo que pudiera depender solo de fuentes limpias. Por de la energía, cantidad de agua que porque tienen. tiene una cantidad de agua impresionante. Pero los intereses, como tú dices, allá también, Son los no que quieren, mandan. regionales y empresariales, quieren seguir quemando hidrocarburos. El Entonces, negocio. no es también el Es que hay planteamiento muchos de negocios una nueva atados relación ahí. con América del Norte y de una manera de ver la crisis y de resolverla. Y además de ver
el interés estratégico del país y de planear a largo plazo y no adoptar soluciones coyunturales. Por eso es que anteriormente mencionaba el asunto de que era fundamental tener investigación propia, como es el caso de Brasil con Petrobras, para generar un modelo que permita al país crecer y atender sus necesidades básicas y vincularlo con la política exterior y con los intereses tenemos estratégicos. Que tener es soberanía. Acá. Esto es una entrega del país cuando decimos vamos a desarrollar nuestra propia energía. Ahí están los institutos de los dos en petróleo y en electricidad. Tenemos los ingenieros, tenemos todo. No, y el nuclear, no lo olvidemos. 30 años de formar ingenieros nucleares. Que deberíamos estar también yendo a la nuclear, porque de lo que se trata es de garantizar. Hay que replantear el tema nuclear. A los futuros mexicanos, garantizarles la energía. ¿Tú lo ves así? Pero no hay una definición política. Ese es el problema. La definición es entregar al país. Sí, hay entregar, pero además con un problema adicional. En el caso de los productores privados independientes, en el caso de la electricidad, esas plantas, el día que dejen de servir, ellos se van y tenemos el problema. Y los contratos están garantizados para hasta el día en que las plantas funcionan. Son ciclo combinado, fundamentalmente. ¿Qué es ciclo combinado? O sea, se utiliza el gas para generar electricidad. Además, importamos gas porque no producimos suficiente gas y una parte de ese gas que importamos lo tenemos que importar porque se utiliza para generar electricidad. Y el que producimos lo quemamos en la atmósfera, 1.300 sí, millones de pies tenemos cúbicos capacidad al de año. transformarlo efectivamente. 1.300 millones de pies cúbicos. En el 2008 fue lo que se quemó de gas. Esas empresas, en 25 años, que es el tiempo del contrato, ya se llevaron todo el dinero. Se llevaron todo el dinero y ya no sirven. Pues están como las Entonces, el las problema carreteras. sobrevive. El problema sobrevive. El país se queda con un hoyo en términos de que súbitamente, si no se hacen otras cosas hoy, esa generación va a desaparecer y hay que generar electricidad. Porque se convirtió están traicionando a la Constitución en un negocio privado extranjero. Que por cierto, ahora se está pensando en productores independientes de energía para el caso de las energías Vamos a ir renovables. a otro bloque. Y va a pasar como con las carreteras. Una vez que ya las explotaron, las carreteras de peaje, nos las devuelven y le llamamos rescate carretero. Le vamos a llamar rescate eléctrico, luego que ya nos explotaron. Vamos a otro bloque.